¿Cómo tenían ellos para sacar tan exacta la proporción de las tres pirámides con el cinturón de Orión, por ejemplo? Claro. Están en perfecta proporción, no solo en distancia, sino también en tamaño. Voy a empezar a grabar la subida a los cerros. Y mientras editaba los videos, empecé a encontrar cosas extrañas en los videos. ¿Cómo cuál? Lucecitas, moviéndose. Y algo pasa en la montaña. Y tienen una pérdida de conciencia, de repente aparecen flotando en algún lugar, lo están abriendo, le están poniendo, sacando algo, muestras de todo tipo de fluidos y cosas por el estilo. Instituto Profesional AIEP, sede San Antonio, presenta El Salón, el podcast donde surgen conversaciones premium. El Salón, bienvenidos, soy Vicky Guerra. Nico Zamorano, Y yo, Rodrigo Sepúlveda. Y son los guardianes de lo desconocido. Qué rico recibirlos nuevamente acá porque quedaron muchas cosas pendientes por conversar y sobre todo un tema que ustedes también son expertos. Bienvenidos entonces nuevamente al Un placer Salón. volver. Feliz de estar acá, Vicky. Por trasladarse, venir acá al litoral central, exclusivamente a la comuna de San Antonio, donde está presente nuestro amigo AIEP, Instituto Profesional, que le ha dado la oportunidad también a muchos jóvenes y sobre todo adultos que habían visto frustrado quizás el ingresar a la educación superior, y gracias a IEP, que este año cumple 60 años, ¿lo sabían o no? ¡Wow! 60 años de historia. Feliz cumpleaños de IEP. Cumpleaños de IEP. Por lo tanto, es muy importante que los jóvenes y sobre todo los adultos, que a veces, como les decía anteriormente, ven frustrada la posibilidad de seguir estudiando, porque vivir en San Antonio es un costo también. Claro. Viajar a otra región, los traslados, el tema de la pensión también de muchos jóvenes y sobre todo los adultos que por algún motivo habían dejado pendiente el estudiar, el ser profesional, ahora lo tienen gracias a IEP. Y tenemos algunas cositas ricas. Tremendo, acá. IEP. Fer-catering, así la pueden encontrar en Instagram, que nos da estas cositas ricas, también un catering que lo comimos todo. Lo comimos todo el catering. Muy bueno, sí. Todo el catering. Chiquillo, en la primera oportunidad que lo recibimos acá en el salón, hablamos de todo esto de lo paranormal, pero hay un tema también que ustedes conocen mucho y hoy día quiero que nos centremos en eso, sobre todo de la ufología, que tiene que ver con el estudio, la investigación, la difusión de los ovnis. ¿Con quién empiezo para Yo le entro. primero saber qué son los ovnis? ¿Qué es la ufología? ¿Cómo se forma ¿O la qué es la ufología? ufología? Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, dentro de todos los temas que nosotros hablamos? La ufología es la gran manzana de la discordia, porque al revés de los fantasmas, hoy día existe una cantidad de instrumental que nos permite medirlos, como conversábamos la vez pasada. ¿Sí? Y resulta que el tema de los ovnis es todo lo contrario. Ya. Si bien existe instrumental para probar que hay fantasmas, tú podés probar que una presencia, como lo vimos en el video, Con ¿no las es cierto? maquinitas, con las Exactamente, maquinitas que se manifiesta en tal o cual lado, tiene tal altura, está más o menos aquí y allá. Con los ovnis lo que existe solamente es el registro y más allá del registro el testimonio de un tercero que puede haber tenido, que puede haber sido contactado, que lo puede haber visto, etcétera. Entonces, todo el registro y todo el estudio de la ufología versa sobre la experiencia de un tercero, y más encima a eso le vamos a sumar que nunca, no existe ninguna experiencia que tenga que ver con ufología que sea una experiencia placentera. Por lo tanto, son todas experiencias traumáticas. Estoy escuchando a alguien que diga, ¿sabes qué? Me vinieron a raptar los extraterrestres el viernes, nos fuimos con una pleiadiana a Saturno, nos devolvimos lo pasamos increíble, vaya, nochecita, y volvimos el domingo. Y llegué joven. Y llegué 4 años más joven. No existe eso. Todo es una experiencia traumática que generalmente tiene que ser tratada además por un hipnotista que haga una regresión, que empiece a tratar de abrir el subconsciente de una persona. Por lo tanto, todo lo que versa y lo que vamos a conversar hoy día es un material mucho más delicado porque está basado, ¿cierto?, en muchos estudios de testimonios de terceras personas. Perfecto. ¿Rodrigo? Bueno, el tema es súper amplio, también eventualmente raya un poco en lo paranormal muchas veces, porque muchas veces algunos casos que podríamos decir que son
supuestos, digo supuestos porque no lo sabemos, Ya. supuestos seres extraterrestres perfectamente podrían ser algún tipo de entidad como las que conversamos en el capítulo anterior. Oye, ¿ya? conozco varios que podrían ser extraterrestres. Además, Absolutamente. ahora, también el otro punto tiene que ver con si efectivamente son extraterrestres o no. Extraterrestres, Claro. ¿no es cierto?, fuera del planeta, y por qué no podrían ser intraterrestres de adentro del planeta, ¿no es cierto? El océano, que es gigantesco nuestro océano, ¿verdad? y es algo, Tienes razón. es uno de los espacios menos explorados. O sea, conocemos más la Luna, conocemos mucho más Marte que los fondos de nuestros océanos en el mismo planeta Tierra. Por lo Planeta tanto, Tierra, 80% de agua. Y alguien agua. va y le pone tierra. Claro, Fue un chileno, era un chileno el que le puso el nombre probablemente. seguramente. podrían ser seres, ¿no es cierto?, multidimensionales, que es otra hipótesis que se baraja, ¿no es cierto? Podrían venir, ¿no es cierto?, desde el futuro. Algunos abogan por esa teoría, ¿no es cierto? Otros dicen, ¿no es cierto?, que podrían ser todo lo que te puedas imaginar, ¿ya? O De sea, todo. finalmente tampoco tenemos la explicación en esto. ¿Por qué no eventualmente, muchas veces, ¿no es cierto?, nosotros estamos acostumbrados también en este mundo de la ufología a pensar en el típico platillo volador, ¿no es cierto? Ya. Y hay una serie de elementos que ya los vamos a conversar ahí con el Nico, que generalmente son es parte de la conversación que siempre tenemos, que son muy humanos y que están metidos en este concepto, y que eventualmente también te dan luces de que muchos de estos temas o los estamos interpretando mal, que tienen una explicación mucho más lógica, ¿ya?, y que obedecen a cosas que no tienen nada que ver con el mundo de la ufología, y otras que eventualmente sí. Por lo tanto, ahí también es donde tenemos que hacer una diferenciación en este tema. En la primera oportunidad que pudimos compartir acá en el salón, nos comentaste que gran parte del gusto por la investigación de los ovnis, la ufología, fue gracias a tu papá, que había tenido experiencia. No sé si será mucha para tú preguntarte, quizás si nos puedes compartir algo Sí, mira. de lo que te recuerda que tu papá te comentó o vivenciaste también con él. Nosotros con el Nico nos complementamos harto porque el Nico tiene mucha experiencia desde el mundo paranormal. Ya. Yo no tengo tanta experiencia desde esa perspectiva paranormal, pero sí ufológica. Básicamente lo que te conté en el capítulo anterior es que, claro, yo entro un poco a este mundo básicamente porque mi papá siempre comentó que cuando él era niño, una noche, en la madrugada, eran casas antiguas donde los baños estaban afuera. Ya. ¿Ya? Y él tenía que ¿En qué cruzar comuna? ¿Dónde en estamos? San Miguel, en Santiago. Ah, en Santiago, Sí. ya. Y él tenía que cruzar en estas casas antiguas, con estas lógicas de casas antiguas, que el baño estaba afuera. Entonces él sale al baño una noche en la madrugada, y cuando sale al baño, él era muy pequeño, se encuentra justamente que sobre él se posa un objeto enorme, con grandes luces, en un Santiago que en esa época prácticamente... ¿Qué año fue eso? ¿Del Eso 70? tiene que haber sido en el año 50, por ahí. Ah, ya. Por ahí. Porque creo que hubo uno en la época del 70. Han habido muchos. Inmenso. Han habido Han habido muchos, Y sí. muchos más me contaron que lo vieron. Que tenían Han habido muchos, y muchos también justamente que ¿Tus papás lo casos vieron en Santiago? masivos. en Santiago, sí. Casos masivos, efectivamente. Ya, Entonces porque él ve eso, ya. y obviamente eso lo marcó toda la vida a él, porque probablemente Ahora, ahí viene digo, lo vio, pero ¿cómo era? ¿Era como lo ven? él vio una luz muy grande, Ya. ¿ya? Y era de cierta forma una luz que iluminó prácticamente todo el patio y lo iluminó a él. Más allá de eso no tiene tampoco mayores detalles. ¿Y era joven tu papá o estaba casado? Él era un niño. Ah, un niño. Él era un niño, Ya. tiene que haber tenido aproximadamente 7 años, una cosa así, 6, 7 años. Y eso a él lo marcó toda la vida y lo hizo ¿Y de ahí investigar cambió estos algo en temas. él? No, porque para él todo esto era como algo natural, era Ya. como parte de la vida. O sea, él nunca dudó de esto, todo lo contrario, como con la experiencia que él tuvo, él estaba convencido. Pero solamente lo vio esa luz. Solamente lo vio. Ahora, Ya. hay muchos No es que en casos. él cambió algo. No, o al menos él. O sea, le dio la inquietud. Ya. La inquietud de toda la vida. Ahora hay cosas que suceden justamente en estas historias o relatos de avistamiento, de tener un encuentro cercano, que es lo que se conoce como encuentro cercano al primer tipo, dentro de una categoría que hizo un astrofísico que se llama Hynek, que investigó estos temas desde la lógica más científica en Estados Unidos. Y el encuentro cercano del primer tipo es encontrarte con un artefacto, ¿no es cierto?, distinto a lo que estamos acostumbrados y cercano, o sea, justamente ver una nave a menos de 50 metros, y eso es justamente lo que él vio, y eso lo dejó marcado. Ahora, personas que tienen estas experiencias, muchas veces suceden cosas
que no recuerdan, y eso es lo que se denomina el missing time o tiempo perdido, donde también hay muchas historias de personas que tienen estos encuentros, ¿no es cierto?, con alguna nave. Vamos a hablar de naves genéricamente, o aeronave. Podría ser cualquier otra cosa, Claro, o sea, no lo sabemos. Es que claro, recordemos que el ovni, ¿cierto?, es objeto volador no identificado, y hoy día también el concepto cambió a... ¿Cómo se llaman ahora? UAP. UAP, ¿cachai? Que son Fenómenos anómalos desconocidos. Cambió. Porque ahora, claro, porque también va cambiando, tal como dijo el Rorro, con el tiempo van cambiando la fenomenología, pero también la forma de las cosas. O sea, recordemos que en los 50 los extraterrestres eran plateados, con casco, con antena, después cambia un poco el concepto, después llegamos al extraterrestre normal, común, que conocemos que es como el gris, ¿no? El cabezón, de ojos negros, etcétera. Entonces, como va cambiando la sociedad, también va cambiando un poco la iconografía. Y también van cambiando los nombres, porque antes la nave era algo sólido, algunos tenían ventanas y veían cómo venían los enanitos verdes adentro. Les tenían patas para posarse. Exactamente, tenían tren de aterrizaje. Una escalerita por la que bajaban los seres. Claro. Y todo eso también hoy día son luces, solamente luces, ¿cachai? Pasaron a ser algo más etéreo. Tiene un foco también, una influencia, podríamos recordar, también por las películas. O sea, las películas han influenciado mucho y absolutamente el concepto. Y por la ternura también, me marcó a mí ET. Y me marcó otra también que me gustó mucho, que la vi varias veces, que es Encuentro Cercano. Del tercer tipo. Tipo. Bueno, y ahí viene la pregunta, ¿cómo? Pero ¿cómo sabía eso Spielberg en esos años? Claro, ¿cómo lo sabía? Hay varios misterios, y hay casos que son misteriosos respecto al tema. O sea, por ejemplo. Bueno, ahí aparece, si observan un poco más en detalle esa película, van a ver que cuando recuerden que el contacto se genera en el monte del Diablo, si no se equivoca, una montaña que existe en Estados Unidos, y aparece en un momento un señor de barba fumando pipa, y ese señor representa a este astrofísico Hynek, que fue uno de los investigadores que formó el llamado Proyecto Libro Azul en Estados Unidos, donde en conjunto un civil científico como él estudió y trató de darle explicación a muchos de estos fenómenos en conjunto con la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Eso estamos hablando en la época post Segunda Guerra Mundial. ¿Tu papá solamente tuvo esa experiencia o tuvo más? Tuvo otras más paranormales, pero esa es la que siempre a mí me marcó. Claro. Ya. Y yo nunca vi nada. Nunca. Siempre leí mucho el tema, habían ciertas revistas en la casa, me gustaba el tema, yo alucinaba un poco con el tema, y lo que generalmente pasa con el tema, con estos temas, que uno cree que todo es verdad lo que te cuentan. Ya yo probablemente también asumí esa lógica. Sí, es posible. Hasta que, fíjate que yo trabajé en el mundo salmonero durante muchos años, en la zona sur, en casas flotantes, aislados, en zonas de archipiélago donde no hay nadie. Y nunca vi nada, nunca vi nada. ¿Dónde, según los estudios que ustedes han hecho, dónde se han registrado más avistamientos de ovnis? ¿Acá en Chile? No, en general. México, de los países calientes, México, Chile, Inglaterra. Hay muchos países. Estados Unidos, por supuesto. Estados Unidos tiene Brasil es zona súper caliente. La ex Unión Soviética, que ya te vamos a contar un poquito, porque ahí hay unos tremendos casos, y también hay una casuística muy interesante que te vamos a comentar también. Ya, hay más. Hay lugares muy particulares en el mundo que tienen una relación importante con el fenómeno ovni, ¿ya? Por ejemplo, los océanos, ¿ya? Hay ciertos lugares que están definidos por la sabiduría de los antiguos. Los antiguos eran muy sabios respecto a la naturaleza, probablemente no existían los instrumentos que existen hoy, y con otros conocimientos ancestrales ellos podían entender un poco cómo funcionaba la naturaleza, y ellos creaban algunas líneas que se llaman línea ley, que están trazadas entre ciertas formaciones, y también se ha encontrado algunos patrones, ¿no es cierto?, de correlación entre esas líneas, y justamente la aparición de ovnis, ¿no es cierto?, o de algunas otras líneas, monumentos y avistamientos, o sea, entonces, las pirámides. Hay relaciones. Hoy las pirámides, yo siempre he dicho que ¿quién las hizo? Algo hay ahí, algo hay. Y tiene una energía, y tiene una... El cálculo es pero tremendamente exacto.
porque a tal hora el rayo del sol por este marca un cierto significado, después el otro. No, es que es tremendo, O sea, es un enigma. ¿Cómo tuvieron la capacidad de hacerla y de cortarla? Hoy día no existe un láser que pueda cortar granito como lo cortaron los egipcios, por ejemplo, para hacer Keops, Kefren y Miserino, que son las pirámides del Giza Plató. ¿Cómo tenían ellos para sacar tan exacta la proporción de las 3 pirámides con el cinturón de Orión, por ejemplo? Claro. Que están en perfecta proporción, no solo en distancia, sino también en tamaño. Entonces, se van planteando dudas que son eternas. Por ejemplo, la aparición de lo que dicen las tablas sumerias. Las tablas sumerias plantean al ser humano como un embrión genéticamente mejorado, ¿cierto?, por una raza extraterrestre. Y ahí de nuevo nos encontramos y nos damos el frentazo contra la fe. Mucha gente prefiere no creer estas cosas y ni siquiera pescarlas porque puede afectar directamente su fe. Desde mi punto de vista, ¿qué diferencia hay si te creó Dios un extraterrestre, si Dios existe igual? Recién nos comentabas que en la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, habían ocurrido fenómenos muchos de ufología. Hay algo muy interesante, fíjate, en la Unión Soviética, ¿ya? Hay muchos casos que suceden, generalmente la mayoría de los gobiernos, ¿no es cierto?, han tapado muchos de estos casos o sencillamente no los investigan o sencillamente no les interesa, ¿ya? Probablemente hay miles de respuestas, ¿ya?, del por qué no hay investigaciones tan serias o no las conocemos, ¿ya? Lo que pasó en la Unión Soviética es que básicamente la Unión Soviética, como todos sabemos, ¿no es cierto?, ocurrió, ¿no es cierto?, un totalitarismo, ¿no es cierto?, un hermetismo de la información, había censura y había una serie de elementos en los cuales tú no eras libre, no podías hacer muchas cosas. Por ejemplo, alguien que se pusiera a investigar temas de ufología, pues lo más probable es que terminara recluido en un campo de concentración, ¿no es cierto? Entonces era todo muy limitado, pero sin embargo, dado la búsqueda, ¿no es cierto?, de tecnología o estar más avanzado en esta lógica de la carrera armamentista, la Guerra Fría, ¿no es cierto?, y todo lo que existía en esa época, hizo que la Unión Soviética, que era una potencia a nivel mundial, ¿no es cierto?, y obviamente una potencia muy militarizada, ¿no es cierto?, recibiera siempre reportes, ¿no es cierto?, de avistamientos de ovni, el tema además de el armamento nuclear que estaba siempre ligado a estar custodiado por objetos voladores no identificados, ¿no es cierto?, y ese tipo de cosas, generó que muchas veces se dieran casos inclusive en que los militares fueran perseguidos por ovni y donde los militares atacaron a ovnis, y eso está documentado, ya te lo voy a comentar cómo sale a la luz eso. Claro, ¿y cómo lo atacan? Lo atacan con armas y generalmente lo que hacían estos ovnis era que paralizaban digamos el armamento o los vehículos militares de la época. O sea, por ejemplo, si lo iba persiguiendo un helicóptero, paraban el helicóptero y el helicóptero se caía. Si lo iban persiguiendo aviones de combate al ovni y le empezaban a disparar, también apagaban los aviones y los aviones se caían. ¿Ya? Ese tipo de cosas pasaban. O paraban máquinas, o paraban justamente los armamentos nucleares. Para comprender bien, porque yo me hice una imagen así, los extraterrestres peleando con los... Bueno, hay registros también de una base por ahí. Tú te estás refiriendo a la nave, de nave a otro. Sí, a contingente aire. En el aire, claro. Entonces eso llevó a que se diera una orden al interior digamos del gobierno, ¿no es cierto?, y el grupo militar soviético de la época a no atacar a los ovnis. O sea, si ellos habían protocolos en los cuales si ve un ovni, retírese. Porque finalmente también se dieron cuenta que algo pasaba ahí. Que algo pasaba, pero que tampoco los ovnis los atacaban a ellos. O sea, no había tampoco una hostilidad de parte de los ovnis hacia ellos. ¿Cómo sale a la luz este tema? Y eso es lo más interesante de todo. Es que todo esto, como fue estudiado justamente muy desde la lógica científica y militar por parte de la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética cae, ustedes saben, ¿no es cierto?, que la Unión Soviética cuando cayó, ¿no es cierto?, y pasó de ser una república comunista a una república capitalista, obviamente la Unión Soviética cae prácticamente en la miseria, ¿no es cierto?, se genera la mafia rusa y pasan muchas cosas donde hay mucho contrabando también. Ya. O sea,
se podía comprar hasta una ojiva nuclear, yo creo, en esa época, ¿no es cierto?, contrabandeada, y ese tipo de cosas permitieron que muchos contrabandistas que estaban adentro de digamos, de los servicios secretos o de inteligencia de la Unión Soviética tomaran estos archivos secretos y se los empezaran a vender a coleccionistas. Perfecto. Y así El negocio. se desclasificaron muchos casos de la historia entre la Unión Soviética y el fenómeno OVNI. Ahora, Chile parece que tiene una característica particular porque se han registrado Muchas cosas. bastante ovni. No sé si se han registrado seres. Seres también, Sí. seres también, pero bueno, seres y también hay contactos entre medio y hay varios casos que son interesantes. Ay, ¿qué tipo de contacto, por ejemplo? ¿Qué tenemos? Tenemos el A caso de, para nosotros, ¿O cómo uno se contacta con ellos? para mí, no sé, no sé. invitarlo al Ellos- salón. es algo que nosotros hemos tratado de Sí. conversar muchas veces con Rodrigo. ¿Qué te hace atractivo para ser contactado por una entidad Claro, extraterrestre? ¿por qué un extraterrestre se puede interesar en conversar con este humilde? Exactamente. ¿Cuál Y es el mensaje de eso? Y una de esas respuestas que nosotros hemos logrado de alguna forma que nos responde algo a nuestra pregunta es que para ser contactado por estas entidades tú tenés que estar vibrando en una frecuencia específica. No es cualquier frecuencia, tú tenés que estar alto. Si estás vibrando bajo no te pescan. Nosotros hemos ido hemos hecho varias vigilias ufológicas donde se ven muchas luces. Se ven muchos más satélites, por supuesto, o sea, no todo lo que brilla en el cielo es un ovni. Y aquí también aprovechar esta oportunidad que tú me das para desmitificar eso. Hay muchas personas, no voy a decir personajes, pero hay muchas personas que tienen lives en TikTok Ya. que están apuntando el cielo con visones nocturnos y le muestran a la gente que todo lo que se está moviendo es un ovni, una nave nodriza, que están bajando los hermanos mayores. En el verano había uno que decía que estábamos en la cuarta ola de invasión extraterrestre. El reseteo. Nunca supimos cuándo había sido la primera, la segunda y la tercera. Claro, estábamos en la ¿Cachai? cuarta. Que venía nuevamente el reseteo, por ahí Mr. Tartari y otras cosas más. Chiquillos, no. El cielo hoy día está absolutamente plagado de satélites. Tenemos los satélites de Starlink que están por todos lados. Y son muchísimos. Y hay aplicaciones, por ejemplo está Stellarium, que si tú tenés la posibilidad de tener incluso unos largavistas y estáis viendo lo que se está moviendo por el Stellarium, tú sabes y lo apuntas y te dice claramente, es tal satélite y pertenece a tal cosa. Claro. ¿Cachai? Te sale hasta el nombre del satélite, te sale todo, te te lo dice código, todo, todo. te dice Ah, todo, identifica. es como que pudiera leer el transponder del satélite, ¿cachai? perfecto. Entonces, no todo lo que hay en O el... sea, hay tecnología para desmentir, absolutamente. digamos, Y al alcance de todo. algunas personas que Absolutamente. digan, La mayoría de El esas problema- aplicaciones son gratuitas, de hecho las Claro, puedes bajar. el problema es que hay muchas más personas que creen que esto está pasando, que estamos siendo invadidos, que están bajando extraterrestres todo el tiempo cuando no lo es. Entonces parte también de nuestro trabajo es eso, es ahora, desmitificar lo que ¿no es mucha gente están dice. llegando o no lo es porque viven hace rato con nosotros? Yo creo que probablemente siempre han estado, o sea, si tú agarráis la historia y la historia en lo que lo tomes. Si agarráis a los sumerios, tenés la historia de Enki y Enlil, ¿cierto? Que cuenta su historia. Si agarras la Biblia, oye, en la Biblia hay por lo menos 3 abducciones claras. Enoch, Elías y Ezequiel se fueron, a uno se lo llevó Dios, los otros 2 se fueron en carros de fuego. Claro. Que cada quien lo interprete como quiere, digamos, pero es quiera. claro, ¿no? Porque no volvieron y no se fueron y no murieron tampoco. Los gigantes en la Biblia. La historia de los gigantes en la Biblia, ¿cierto? Que son los... Bueno, hay harto registro. Elohim. No, los gigantes son Los Nefilim. los Nefilim. Hay harto registro, sobre todo del ámbito religioso, que la antigüedad, siglos antes de Cristo, la gente vivía mucho más, la gente se alimentaba de tal forma, no como ahora, y que eran muy, pero muy altos. Y uno puede decir, ¿por qué no? A lo mejor eran extraterrestres. ¿Por qué tienen que ser como nosotros? ¿Y por qué no? ¿Cómo nos achicamos tanto? Mira, hay una cuestión que a mí no me molesta, pero es lo que me hace clic definitivamente. Si tú analizas la Tierra es un planeta reptil. Lo que reinaba sobre la Tierra per Ya. sécula siempre fueron los reptiles, los dinosaurios, etc. Si tú agarras hoy día un cocodrilo, el cocodrilo que tú encuentras en cualquier país que tenga cocodrilo, ¿cierto? Es un cocodrilo que en los últimos 10.000 años no ha evolucionado nada. Si tú tomas un tiburón, el tiburón en los últimos 10.000 años no ha evolucionado nada. Claro, Hace 10.000 años el hombre no existía. claro.
Entonces tienes una especie mamífera que de hecho es ajena al planeta, el mamífero, porque es un planeta que se reproducía por huevo, el mamífero es por crías vivas, ¿cierto? Tienes una especie que en los últimos 10.000 años pasó, como dicen los gringos, from zero to hero. Pasó desde ser probablemente un simioide o un antropomorfo muy discapacitado a transformarse definitivamente en el Homo sapiens sapiens que domina el planeta, entre comillas domina también, pero más bien lo destruye. Pero transformarse en el Homo sapiens sapiens, que es el que está en la cúspide de la cadena alimenticia. ¿Cómo pasó tan rápido? Claro. ¿Cachai? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no nos ¿Qué dimos pasó? cuenta. ¿Qué hay Claro. que no sabemos? Porque claramente el eslabón perdido no existe. No es como pasa en las aves, que tú tenés el Archaeopteryx, ¿cierto? Que te marca el paso del reptil al ave. No existe un eslabón perdido que diga el hombre viene del mono. De hecho, el hombre está mucho más cercano de una especie de chinchilla, está más cercano a un roedor que al mono. Pero siempre nos han dicho que nosotros venimos del mono. Porque somos antropomorfos, porque el mono es antropomorfo. Pero en cuanto a formas, fíjate en las manos de un ratón, en las manos de un ser humano. Y en cromosomas más encima, estamos a un cromosoma de distancia de un cerdo. Por eso la gran cantidad de injertos de piel que se hacen son de piel de cerdo, Sí, por eso eso sí. las válvulas, Eso yo lo sabía, las válvulas claro. coronarias y toda esa cuestión que hacen en implantes son todas de cerdo, porque lo asimilas sin ningún problema, sin un cromosoma de diferencia. Ahora, hace un ratito comentaste, Nico, de que habían registros de seres y también de las naves de un estilo, pero que habían cambiado, que ahora son... Va cambiando, claro, va cambiando la iconografía. Ya, pero ¿va cambiando por el registro o va cambiando porque van cambiando ellos? Va cambiando porque va cambiando el ser humano, porque la cultura va cambiando, porque la cultura popular incide, porque la televisión te vende algo, porque los dibujos animados te venden algo. Los dibujos animados en algún minuto estaban basados como en lo que mucha gente veía, por ejemplo, el concepto de ovni sale el 47. Sin embargo, el 43 y el 45, durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, se vieron muchas luces. En algún minuto el ovni tenía ventanas, en otro minuto era distinto, algunos tenían forma de cigarro. Han ido variando ¿Tu papá a lo largo del vio tiempo. una nave? Luz. Una luz. Vio una luz, solamente la luz. Es que lo que pasa, mira, justamente ahí un poco lo que comenta el Nico, o sea, hay cosas que probablemente están lejos de la realidad, para mi gusto, y aquí voy a hablar un poco desde lo personal, todo lo que está relacionado con platillos voladores que tienen ventanitas, que tienen patitas, que tienen escaleritas, para mí por lo menos son todas falsas. Porque eventualmente es un concepto que viene relacionado y por grandes fraudes de la historia también. Hay un gran fraude en la historia de la ufología, ¿ya? Que es el llamado contacto del señor Adamski, que eso es una clásica nave extraterrestre justamente con ventanitas, con estas patitas, la que siempre identificamos como un platillo volador. Y hay otro señor que se llama Billy Mayer, que también es muy famoso y también fueron grandes contactados en su momento, que trajeron algunas fotos inclusive de mujeres extraterrestres que se contactaban con ellos, y una serie de cosas que en el tiempo se demostraron que todo eran falsas. Finalmente ellos estaban más cercanos a una fábrica de ollas que a cualquier cosa, o sea, eran naves que de una u otra forma eran o lámparas o eran ollas que ellos utilizaban y falsificaban O sea, se ha prestado para... tapas de basurero. Oye, para Billy todo lo que te puedas imaginar. Mayer en algún minuto dice que él es contactado por pleiadianos. Claro. Y todo lo de los pleiadianos que se arma ahora, las tallas que uno dice, el par de pleiadianas, que son estas chiquillas rubias, ¿cierto? Viene por Billy Mayer. El tema es que Billy Mayer muestra, no lo sabemos, no está confirmado. Lo que existen nada. son las Pléyades, que es un cúmulo de estrellas, pero que nosotros las vemos como que están cerca, porque finalmente todas ellas están en el espacio profundo, muy lejos Subaru, de otra. la marca de auto, Subaru en japonés es Pleiades, y la misma insignia te muestran las Pleiades. Pero por ejemplo lo que pasa con Billy Mayer en algún minuto dice, no, yo me fui en un viaje con ellos, me iba con las pleiadianas y tengo esta foto. Y cuando analizan la foto dicen, uy, pero qué raro, porque la foto está como media borrosa. No, lo que pasa es que en el sector de la nave donde a mí me llevan, es un sector que está con la atmósfera que yo puedo respirar. Ellos están al otro lado y pasa un tiempo y salen las chiquillas,
diciendo, creo que eran belgas, y dicen, no, si yo me llamo fulana de tal, no tanto, porque él da su nombre en pleyadiano, ¿no es cierto? Y dice, no, si mi nombre no es tanto, yo me llamo Perico Los Palotes y soy belga, soy modelo, y esas fotos son de unas fotos que estábamos en Estados Unidos en el show de Johnny Carson. Y el tipo lo que hizo no estaba a través de una atmósfera especial, el tipo le sacó foto al televisor, y eso es lo que él publicó después con fotos de las pleyadianas. Oye, ¿y esta tipa, cómo se llama la que anda hablando? La Mafe Walker. Que empieza Sin comentarios. Sin Tú sabes comentarios. cuánto ella hoy día Pero le cobra. dan mucha tribuna, sale en todas partes. No sale hasta los matinales. Ha viajado. ¿Y pero cuánta por plata montones ha ganado de- vendiendo eso? Pero no. O sea, pero ¿quiénes somos los consumidores entonces que aceptamos? Es que ¿dónde ese está tipo de- la responsabilidad de los Claro. medios? ¿Cachai? Oye, Ese- marca- ese Me es voy a el otro tema. conectar. Sí, amor, o sea, ella ya, hace habla, Empresas de telefonía móvil que la traen a Chile. ¿Ah? sí. Ah, tienes razón, sí. Ella, fíjate que hace conferencias donde probablemente lo único que habla es más de lo mismo y cobra un dineral por una entrada a esas conferencias, por lo tanto también hay un negocio O sea, ¿quién va? no menor. ¿Quién Y va? hay mucha gente hoy día que está en búsqueda de esa verdad, que en búsqueda de algún camino, y hay una necesidad importante de también de Ahora, tratar de entender Lo que ella dice, el sentido de la lo que ha vida. sacado de algún lugar es un idioma. O puede ser una mezcla de muchas eh, cosas, pero ¿sabes qué pasa, Vicky? Aquí se da un problema que aún es mayor y que no se da en uno, se da en una gran mayoría de contactados, que es que el contactado que tiene algún mensaje que entregar, entrega ese mensaje. Él puede hacer un libro o puede ir por la vía vendiendo su charla, que es válido porque es su tiempo y hay gente que lo quiere escuchar, bien. Pero después viene el tema de que agarran esta charla y generan de su mensaje una religión. Ya entramos Y, otro ya. entramos en Otra una etapa de la secta. Claro. Y no es uno, son muchos. O sea, recordemos por ahí que hay hasta un cantautor chileno que tuvo su secta. Hay otro peruano por ahí que también tiene su secta. Y ahí Entonces, depende- Billy Mayer tenía su secta también. Depende de qué busca cada secta, Todo algunas iluminado. buscan dinero, otras Todo buscan iluminado. fama, Con todo iluminado. otras Todos buscan seres de poder, o sea, depende mucho del líder de esas sectas. Ahora, ¿qué sabemos de estos fenómenos de los ovnis? Sabemos que es un fenómeno real. Que el el ovni, fenómeno es real. a ver, vamos a aterrizar esto un poquito. Ya. Sabemos que el ovni, el objeto volador no identificado, es un fenómeno real. No tenemos cómo, no existe. Yo no tengo cómo, Rorro tampoco lo tiene. Yo menos. Así que los chiquillos que están escuchando en la casa los vamos a defraudar un poco, los vamos a decepcionar, pero no tenemos cómo asegurar que un ovni, un objeto volador no identificado, algo que está volando en el cielo, está ocupado por viene piloteado por un extraterrestre. Eso es lo primero. Segundo, vamos a asumir que toda la tecnología que nosotros conocemos hoy día probablemente debe ir 30 o 40 años por detrás de la tecnología que realmente existe. Ergo, se están probando drones, aeronaves, aviones, etcétera, que tienen capacidades que hoy día nosotros no conocemos, y junto con tener capacidades que hoy día nosotros no conocemos, tienen formas que hoy día no nos son familiares. Ya. Por lo tanto, puede estar volando algo que nosotros no conocemos, que no tenemos cómo asimilar, pero ser algo piloteado por un piloto de pruebas que anda volando alrededor del Claro, mundo en estas porque- cosas. Que es digamos. proyecto secreto. En el capítulo donde abordamos el tema de lo paranormal, se agradece la evolución de los insumos. para ir Exactamente, la identificando- tecnología va a ir la tecnología para ir exacto. identificando las entidades, todo lo que aprendimos en esa oportunidad que nos reunimos acá en el salón. La tecnología ha avanzado tanto, pero este avance ha ayudado también a identificar el mundo de los ovnis. No, Por supuesto. Nada. O sea, en parte sí, ¿En qué en parte sí, pero por ejemplo en cuanto a imágenes no. El ovni, la foto, de hecho hay muchos memes donde sale, o sea, dice la foto con la última cámara y sale una foto con una cámara de no sé cuántos megapíxeles y una foto perfecta, y al lado dice, y la foto del ovni con la misma cámara y sale siguiendo la foto de una cuestión toda corrida y mal tomada, digamos. Claro, pero con respecto, bueno, ahí respecto a la foto sí, pero respecto a otro equipo, la tecnología infrarroja. Eso sí. Eso ha Eso permitido sí, detectar ya. Eso sí. mucho ovni, ¿ya? De hecho, hay una serie de ovnis, ¿no es cierto?, grabados por la Marina de Estados Unidos, incluso acá la Armada de Chile ha logrado captar ovnis a través de cámaras infrarrojas. Y hoy día, una de las grandes herramientas que hoy día cualquiera puede tener acceso, de hecho nosotros contamos con uno de estos equipos que tampoco son tan inaccesibles, la podéis pagar en 24 cuotas al mes. Ya, se puede. Y si no en Y 36. si no, el 36 son cámaras infrarrojas con las cuales tú puedes detectar justamente elementos Claro. digamos en el cielo, ¿no es cierto?, que a simple vista no se ven.
Por lo tanto, también ahí entramos a otras hipótesis. Y aquí también voy a hablar un poco, todo lo que podamos hablar con el Nico viene un poco desde el objetivo, pero también un poco desde lo que uno puede Desde nuestra expresar en base a los cabos que uno va atando. Porque, como yo te comenté en el capítulo anterior, nosotros trabajamos y tratamos de aplicar métodos. Yo aquí la gran diferencia que hice en la investigación cuando me metí en este mundo, Como buen ingeniero. como buen ingeniero, fue empezar a aplicar métodos. Y te voy a contar al tiro por qué. Ya. Porque de cierta forma yo en un momento, ¿te acordás que te comenté hace un rato que yo trabajé en la zona sur, Sí, en el sí. mundo salmonero, trabajé en el mundo del buceo profesional y todo, y nunca vi nada? Hasta que en algún momento me puse a hacer montaña. Y me puse a hacer montañismo y empecé a aprender de montaña, empecé a subir Ya. grandes cimas y fue un mundo, una etapa de mi vida muy, muy potente en eso. Y ahí justamente donde yo me compré una cámara y dije, oye, a mí siempre me gustaron los documentales desde niño, voy a empezar a grabar la subida a los cerros. Y mientras editaba los videos, empecé a encontrar cosas extrañas en los videos. ¿Cómo cuáles? Lucecitas, moviéndose, pelotitas, ¿no es cierto? Y ahí es donde yo dije, aquí hay algo raro, algo extraño y algo pasa en la montaña. Entonces ahí es donde yo, como buen ingeniero, dije, aquí vamos a empezar a aplicar métodos, para ver si efectivamente, como se habla de los contactados y se habla de una serie de cosas, empecé a llevar las cámaras y empecé a grabar en ciertos lugares que son de difícil acceso por lo general, donde uno está muy solo. Y empecé a obtener resultados, pues empecé a grabar objetos en movimiento y ese tipo de cosas. Después empecé a intencionar un poco el contacto y empecé a lograr más contactos, más cosas, a grabar más cosas que tengo, que las evidencias las he subido a YouTube, que no tengo la respuesta de lo que son efectivamente, pero sí tengo claro algo, que es una entidad inteligente y que tienen una tecnología que probablemente nosotros con nuestro nivel de entendimiento como seres humanos nunca vamos a lograr entender. Nos supera tremendamente. Nos supera, está mucho más allá de lo que nosotros podamos, aunque tengamos a 100 Albert Einstein tratando de explicarlo con fórmulas o ecuaciones matemáticas, probablemente no vamos a llegar nunca a entender cómo, el por qué, el para qué y otras preguntas, ¿no es cierto?, de por qué este fenómeno se produce y se genera. Por ahí han dicho también algunos estudiosos, entendidos, que incluso han llegado a calificar los tipos de Raza. razas, ¿ya? Pero también no sé desde qué vereda lo han hecho para identificar ellos son buenos y ellos son malos. Desde el testimonio, primero, como partimos desde el principio, todo nace desde el testimonio de la experiencia de un abducido, claro. Ahora volvemos al tema de que las abducciones son todas ¿Sí? traumáticas. ¿Por qué traumática? Porque generalmente Generan susto, generan incertidumbre. primero angustia. te vienen a raptar de una forma violenta a pero tu casa. Pero esas son ya, cuéntanos así, esas son experiencias en otros países o acá también. Acá también Hay múltiples testigos. Ya, exactamente. Pero las traumáticas son las que te vienen a buscar. Claro, viene generalmente, Asujéteme, por favor, asujéteme. Es que todo es traumático. Todo es porque, traumático. Chuta. Aunque imagínate, conversamos con el Nico tiempo atrás, imagínate que a ti te viene a buscar una raza extraterrestre que es súper buena, es la mejor del mundo y Sí, tiene las alto. mejores intenciones. Si es alto, estupendo. Y de hecho la entidad es ¿Por como qué un tiene que osito ser panda. antropomorfo? Eso, Claro. ¿por qué tiene que ser antropomorfo? Imagínate que es como un osito panda tierno y todo, pero se te aparece un oso panda y te habla. Va a ser, obviamente, lo único que vaya a querer en ese momento es arrancar Claro. y vaya a querer correr Es y como, salvar tu vida yo veo en la tele, porque me estáis encantan viendo los algo leopardos, distinto. los tigres, Imagínate, los cachorritos, imagínate. pero claro, encontrarte los con uno de Thundercats, ellos, los claro, Thundercats. encontrarte con uno de ellos así. Ya, entonces, con lo que ustedes han investigado, primero es traumático, te van a buscar. Te van a buscar ¿En cualquier parte? o te llevan, claro. O sea, hay registros de gente que ha sido abducida directamente en la carretera, ponte tú, eso o sí. gente que la vienen Eso a yo he buscar leído. directamente a su casa, visitantes de dormitorio, donde llegan un par de estos grises chiquititos cabezones, ¿cierto? Que los agarran, no se comunican con ellos solo por telepatía, digamos, y tienen una pérdida de conciencia, de repente aparecen flotando en algún lugar, lo están abriendo, le están poniendo, sacando algo, muestras de todo tipo de fluidos y cosas por el estilo. Porque te ponen el chip. Además, ¿Me escuchas? Yo sí, escucho claro, eso. sí, claro, Te sí, ponen claro. un chip.
Sí, claro. Y de repente vuelven a su casa y amanecen a las 3 de la tarde del día siguiente y no recuerdan nada, y de repente se miran y tienen marcas raras en el cuerpo, después empiezan a tener las pesadillas, después de las pesadillas sueños recurrentes, después del sueño recurrente ya termina en un psicólogo o en algún psiquiatra, y el psiquiatra termina diciendo, bueno, va a tener que hacer alguna regresión para ver qué más sacamos, o qué mensaje recibiste, o qué más información tenemos. Y ahí en todas esas cosas y en todas esas sesiones van saliendo el tipo de ser que vieron, la raza en la que se identificaron que podían ser o no, digamos. Claro, entonces Y- si yo soy la persona que pasé esa experiencia, para mí es malo. Exacto. Porque vino, no me dio permiso, muy probable. me invadió, me raptó, me investigó, Exactamente. me sacó quizás qué cosa, De todo, claro. y después quizás qué me hizo. O sea, el después me tema volvió. de los híbridos humanos extraterrestres es sabido, digamos, de mucha gente que dice Violencia que... de género. Además, No, es la violencia de género. claro, Ahora, no sé, también hay casos, ¿no es cierto?, de personas que no necesariamente se te va a acercar el típico ser que estamos acostumbrados a ver en las películas. Algunas personas se le han acercado luces. O sea, todo lo que te puedas imaginar. Ah, pues. claro. Bolas, ¿no es cierto?, de luces que están volando alrededor tuyo, ¿no es cierto?, y que eventualmente también podrían ser algún tipo de ser. No lo sabemos. También hay mucho fraude en esto. ¿ya? Y Me imagino. desde mi perspectiva, también hablo un poco desde mi visión, ¿ya? Porque hay muchas personas que no estén de acuerdo conmigo, pero también incurrimos en darle, ¿no es cierto?, un testimonio, un relato humano. Por ejemplo, hay abducciones donde te tienen prácticamente igual que en un hospital, llega un extraterrestre con una jeringa y te pone una inyección, te meten una sonda por la nariz, y son cosas que de una u otra forma estamos acostumbrados a entender bajo nuestro concepto humano de lo que es un hospital, ¿no es cierto?, de lo que es, ¿no es cierto?, una sala de investigación o una sala de disección. Por tanto, para mí esos casos, Claro. por lo menos para mí, también son fraude y son Claro. falsos. Porque una tecnología de estas características, lo más probable es que te pueda hacer un análisis a distancia perfectamente, como hoy día nosotros lo podemos hacer con la tecnología nuestra inclusive. Exactamente. Ahora, escuchándolo a ustedes, me da la impresión que nos investigan. Nos investigan. O sea, Ahora, somos, igual... somos un objeto de investigación. Claro. Un experimento Claro. puede Un ser. experimento porque Claro, pero igual nos entregan de repente algunas Sí. cosas. Por ejemplo, acá en Chile nosotros tenemos, que yo creo que el caso menos fuerte, digamos, que es el caso de Juan Maldonado, que era un tipo en Magallanes, en Punta Arenas no, pero en Magallanes, que era, el tipo era un pastor, ¿cierto? Ya. Que era un tipo iletrado, no hablaba bien, no escribía, nada. Y lo mismo, pues de repente sufre una abducción, se pierde por ahí, después aparece y el tipo era capaz de hablar en 7 idiomas, podía leer y escribir sin ningún problema. qué fantástico. Y de hecho lo empiezan a investigar, que ahí es ya donde de repente se traban las dudas, porque el investigador que lo hizo parece que comete algunos errores, pero el tipo en algún minuto les dice, hoy día me voy con ellos, y el tipo dice, te podemos acompañar mientras te llegan, pueden verlo si quieren, no hay ningún problema. Y en algún minuto lo ven que el tipo de repente sale de la casa, se pierde detrás de unos arbustos, lo van a buscar a los arbustos y ya no estaba. ahora, Claro. Y 45 minutos después, pum, aparece de vuelta. Aparece. Y lo veían como el tipo era capaz de meter la mano al agua hirviendo, digamos, a baño María, sin quemarse y cosas por el estilo. hay registros también, hay mucha historia de gente que fue abducida y que regresó de la edad que fue abducida. Y han pasado muchos años, 30 años después, y regresan. Hay también registros, ahora hay que ver si son verdad o no. Pero me surge la interrogante, porque estamos en una era donde la tecnología avanza mucho y estamos desarrollándonos en la inteligencia artificial. Claro. La inteligencia artificial está ayudando a muchos, sobre todo a la medicina, a estudios también del cambio climático, la crisis climática, pero podría también ser una ayuda espectacular para este fenómeno, estos estudios, pero también justamente para Generar fraude. para O sea, de falsear hecho episodios. ya el año pasado tuvimos nosotros, por ejemplo, 2 o 3 fotos que causaron sensación y eran justamente fraude ayudados por inteligencia artificial. El primero de eso es una pelota azul que aparece en un aeropuerto de Inglaterra, que es una foto que sube una cuenta de Twitter en algún minuto, donde es una bola como el porte de un Volkswagen Escarabajo, Ya. flotando en una pista de carreteo, más o menos como a 1,5 metros, 2 metros del piso.
y después cuentan cómo esta esfera se mueve y después se va. Pero es una cuenta que estaba creada hacía 5 minutos, Ya. que solo contó la historia de la esfera, no subieron ningún respaldo de la imagen, y ahí es donde se necesita, y es crucial, que los investigadores hagan el trabajo que corresponde. Si a ti te llega una foto que es dudosa, si a ti te llega una foto que muestra el eslabón perdido entre la nave y la no nave, digamos, ¿qué vayas a hacer tú? Decir que es verdadero, tu deber, y ahí es donde muchas veces nosotros no hemos ganado enemigos, porque nos dicen que ustedes son escépticos. No, no somos escépticos, somos objetivos. Somos cuadrados. No podemos, además de eso, es que no podemos claro, dejar claro. que el fan por esta cuestión nos gane. Sí. ¿Qué ganas tengo yo de que sea un extraterrestre, que sea una nave que no te puedo explicar? Pero para no poder explicártela, tengo que poner en ese estudio todo lo que yo sé, para después poder decirte, no tengo conocimiento para explicarte qué Podría es esto. o no ser. Podría ¿Qué no podría serlo. ser? Exactamente. Claro. Y ese es el tema, porque si tú, a lo que yo iba, si tú recibes una imagen, claro, antes podías pedir, cuando de repente son imágenes sacadas por cámaras análogas, tú pedís los negativos y ya sabes. En las fotos tú podéis pedir, bueno, ¿quién tiene el original? ¿Alguien me puede Los metadatos. mover el original? Porque podéis ver en los metadatos Claro. al tiro qué pasó con la Puede imagen. pasar algo. Pero nunca llegan. Justo cuando sale la foto que mejor se ve, la mejor evidencia, etcétera, siempre es una cuenta falsa en algún país del mundo que la suben, desaparece la cuenta y nunca tenéis acceso a la foto original con los metadatos. Tengo que hacer mi mención a mis amigos de librería Letras y Mareas con esta recomendación, Morgan Housel, La psicología del dinero. Qué interesante, chiquillo, porque todo está en la mente, por lo tanto agradezco esta oportunidad de poder recomendar este libro y justamente sale el cerebro, hay algo pasa con el cerebro, hay que entender también de cómo piensan los ricos. Qué interesante, la riqueza no es fruto de nuestra inteligencia, talento, trabajo, es fruto de nuestro comportamiento. Por ahí me acuerdo entonces las recomendaciones de lo que creas, lo que piensas lo creas. Hay dos temas que nos impactan a todos por igual, nos interesen o no, la salud y el dinero. Para lo primero tenemos instituciones públicas y privadas que velan por ella, en cambio la gestión del dinero queda abandonada a nuestra suerte. Son 18 claves importantes que Morgan Housel nos enseña cómo funciona la psicología del dinero, los hábitos, y lo dejo hasta ahí nomás para que se entusiasmen. Entonces, Morgan Housel, la psicología del dinero, cómo piensan los ricos. Más de 2.000 de ejemplares vendidos. 18 claves imperecederas sobre riqueza y felicidad, y esto es parte de todo lo que tiene en exposición y también para cultivar el hábito de la lectura la librería que está en el centro de Yoyeo, acá en la comuna de San Antonio. Librería la pueden encontrar @librería_letras y mareas en Instagram, un gran aporte que agradecemos. Dejamos por allá también recordar también en estas menciones importantes, porque hacen también posible que podamos compartir acá en el salón, recordar la importancia de la educación gracias a IEP, sede San Antonio, que este año cumple 60 años de historia y se ha convertido en la opción principal hacia la educación superior en la provincia de San Antonio. Para mis queridos hermanos menores, mis gatitos, mis gatitas, mi perrito y todos los cachorros y también gatitos que acompañan a la comunidad del salón, las mejores recomendaciones, el alimento, el consejo, la recomendación, los champú, el vestuario, todo para los regalones lo podemos encontrar en Mi Mascotería RF, así lo pueden encontrar en su cuenta de Instagram. Está ubicado en pleno centro de Barranca, avenida El Molo 148, en la comuna de San Antonio, primer puerto de Chile. También no puedo dejar de mencionar a nuestra amiga Fer-Catering, que nos ha preparado algo para disfrutar acá en la mesa, y también el catering, porque recibimos como se merecen a nuestros invitados acá en el salón. Y también recordar obviamente el espacio de Canal 2 Cable Oferta, que conduce mi querida coanimadora Ana Miriam, que está a cargo de dar vitrina a todos los emprendedores y emprendedoras de la comuna y provincia de San Antonio. Estoy encantadísima y no quiero perder la oportunidad de preguntarles sobre de qué manera podemos ir
y los que nos gusta este tema, o las personas que les gusta este tema, quizás a dónde investigar. Porque ahora con la inteligencia artificial, como lo decíamos anteriormente, con todas las bibliotecas que hay virtuales, pero a veces los TikToks son más rápidos y pueden caer a las falsedades que ustedes entonces nos han comentado. Entonces, ¿dónde encontrar quizás una información más relacionada y cercana a la realidad, digamos? En Guardianes de lo Desconocido. ¡Eso! En Guardianes de lo Desconocido. Hoy día justamente las redes sociales, una de las grandes, hoy día estamos en la era de la desinformación, qué increíble. Las redes sociales hoy día son muy desinformadoras respecto a estos temas. O sea, efectivamente hoy día hay algunas en particular, ¿no es cierto?, que en búsqueda de un like por parte de estos canales, ¿no es cierto?, canales que además tienen todo un concepto ligado a estos temas, en búsqueda de los likes, de suscriptores, ¿no es cierto?, e incluso algunos de lucrar, generan noticias falsas, y eso es una realidad. Ahora, hay creaciones con inteligencia artificial tan burdas hoy día que uno se da cuenta inmediatamente. O sea, mientras la nave más fabulosa es, más falsa es. Eso es lo primero que tienen que tener. Mientras más luce, es más falsa. ¿Ya? Mientras los seres estén más definidos, ¿no es cierto?, se le vean hasta las espinillas, más falsos son. ¿Ya? Hay que tener un sentido común. Sí, claro. Para poder entender y darse cuenta, ¿no es cierto?, que estos fenómenos, primero, la mayoría de las veces no son masivos, ¿ya? La mayoría de las veces son 1 a 1 o 1 a 2, en lugares generalmente muy solos, ¿ya? Y por lo tanto es difícil, ¿no es cierto?, que tú logres que lo logren ver muchas personas, ¿ya? Eso es un punto. Yo tengo un amigo que en Isla Quien este verano vio algo y me dice, y yo le digo, bueno, pero siglo XXI, celular, le dije, yo supongo que lo grabaste. Entonces me dice, ¿sabéis qué? Pensé hacerlo, pero entre vivir la experiencia y sacar el celular y volver a mirarlo y que no estuviera, preferí mirarlo. Y lo otro, intenta tomarle una foto a una estrella. Es súper difícil. Entonces, cuando tú estás viendo este tipo de fenómenos, no es fácil poder lograr la evidencia. Se logra, pero no a un nivel extremadamente detallado. Por lo tanto, también todos tienen que tener la capacidad, y eso es lo que nosotros con el Nico infundimos siempre en todos los programas. O sea, primero, no somos dueños de la verdad. Segundo, trabajamos desde la objetividad. Y tercero, cuestiónense siempre todo lo que les muestren, cuestiónenlo. No se lo crean a la primera, aunque lo diga el personaje que aparece en los matinales, el que aparece en la tele. A los que menos hay que creerle probablemente a ellos, porque hoy día estamos en la era de la desinformación y hay que pensar también siempre qué hay detrás de lo que me quieren mostrar. Claro. ¿Hay algún concepto, hay alguna marca? ¿A quién estoy beneficiando a alguien? Todo eso es lo que hay que poner un poquito en la mesa. O sea, y de hecho, más en respuesta todavía a lo que tú nos consultaste, hoy día nosotros partimos en la época donde todo era libro, donde había que andar buscando la revista, esperar que el kiosquero la trajera, porque no llegaba. Exactamente, biblioteca, andar anotando en el cuadernito, todavía lo hacemos, de hecho yo todavía anoto muchas cosas en cuadernos, pero tenemos la ventaja de que todos llevamos un computador en el bolsillo hoy día. El teléfono que nosotros ocupamos hoy día es más potente que el primer computador que tuvimos de todas maneras. Y eso está conectado a una fuente universal de conocimiento. Porque es así, hay mucha información. No digamos conocimiento, digamos una fuente mundial de información. Entonces, lo que yo les recomiendo a todos los que les gusta estudiar este tema, si quieren hacerlo, háganlo, pero háganlo con información comparada. ¿Qué significa esto? Vi lo que decía acerca de los ovnis Adamski. ¿Qué dice a su vez Billy Mayer de esta cuestión? ¿Qué dice, no sé, JJ Benítez de esta cuestión? ¿Qué dice algún investigador chileno de esto? Entonces se van a encontrar con que existen, que dice, no sé, por ahí Eric Martínez de tal caso. Entonces se van a encontrar de que hay investigadores que han estado en el mismo lugar y que tienen visiones absolutamente opuestas. Claro. Entonces, ahí es donde viene lo bonito y donde la persona tiene que decir, bueno, me quedo con esto otro, y a lo mejor esta cuestión es falsa, o al revés, pues a lo mejor fulano es muy fanático, se equivocó, y lo que me quedo es que probablemente pasó esto, pero no pasaron estas otras cosas. Hay una película que muchos de ustedes probablemente la han visto, que está basada en un libro de el gran Carl Sagan, ¿no es cierto?, que fue el astrónomo, ¿no es cierto?, que creó la serie Cosmos, y con el cual aprendimos mucho de astronomía en los años 80. Y
la película Contacto, ¿no es cierto?, que toca justamente la historia de una astrónoma que logra captar una señal del espacio y eran los planos de una nave, entre comillas, ¿no es cierto?, para poder viajar y contactarse con seres de otro que no eran de acá del planeta, ¿no es cierto?, vamos a hablar de extraterrestres. Y pasa algo bien interesante y me hace mucho sentido con lo que tú comentas, y es que ella, en vez de juntarse, ¿no es cierto?, con un ser, el típico ser extraterrestre, ¿no es cierto?, que estamos acostumbrados, le ponen al papá. No sé si se acuerdan de esa parte de la película. Entonces le ponen la figura del papá, y el papá es como el ser extraterrestre, que ya está fallecido obviamente, con el cual ella se contacta y que le genera confianza para poder establecer esa comunicación y obtener ese mensaje que era parte, ¿no es cierto?, de lo que estaban buscando estos extraterrestres para comunicarse con los humanos a través de la A lo máquina. mejor las medias humanas con los extraterrestres, po. Y se hacen pasar. ¿Quién sabe? por los Igual, familiares. Ay, Dios mío. pero Anda a saber tú, oye. Dios vive en el séptimo cielo, ¿no? Anda a saber tú entonces los mensajes de quién estamos recibiendo. Eso a es. lo mejor son los extraterrestres. ¿Qué es el tema? A lo mejor son los ángeles. Ay, Dios Tampoco mío, ven ya. acá. ¿Quién ¿Ah? invitado entonces para otro capítulo del podcast acá en este salón? El que los va a recibir con mucho cariño a los Muchas guardianes gracias. de lo desconocido. Así que bienvenidos, gracias por estar con nosotros Así es. Muchas gracias. nuevamente. Siempre serán bienvenidos. Muchas gracias a ti, Vicky, por la invitación.